Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Amados, yo estoy convencido de que estamos siendo claramente desafiados por el Señor a una temporada de renovación. Una temporada de renovación que marque nuestra vida para un nuevo comienzo, a una nueva etapa, a una nueva dimensión de nuestra vida en Cristo. Hasta acá has vivido varias etapas, o hemos vivido varias etapas. Cada uno se caracterizó por algo en particular, pero yo creo que el Señor, frente a las grandes cosas que Él quiere seguir haciendo en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, en nuestro diario vivir y de nuestra unidad como cuerpo de Cristo, es realmente la entrada a un nuevo tiempo. Las cosas que jamás podemos imaginar, como dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, que lo venimos reiterando hace tiempo, porque afirma que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera se ha imaginado cualquier ser humano en la historia del mundo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, esas cosas jamás imaginadas que Dios preparó para los que le aman, están muy vinculadas con cambios profundos en nosotros. O sea, nuestros cambios profundos, nuestros cambios crecientes y sostenidos son los que crean el ambiente para que esas cosas grandes y ocultas, desconocidas, se activen en nosotros y a través nuestro. Y hablamos que eso maravilloso que tiene que ocurrir en nosotros y que se convierta en un lema y propósito de vida es que Cristo sea formado en nuestros corazones. Gálatas capítulo 4, versículo 19. El obtener, como planteábamos la semana pasada, la manera de pensar de Jesús. De hecho, la Biblia afirma que todo comienza en nuestro encuentro a los pies de Cristo, como esa mujer de mala vida que hablábamos semanas anteriores, y que a partir de ese encuentro, la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser restauradas y comenzadas a ser nuevas. Nos reseteamos a una nueva manera de pensar, gracias amigo, a una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver la vida, una nueva actitud, una nueva forma de vivir, de expresarnos, de relacionarnos, de tomar decisiones, de emitir juicios. Y hablábamos la semana pasada de la importancia de desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Ahora, cuando vemos los evangelios que cuentan y relatan la vida de Jesús, lo que Jesús enseñó, los tratos de Jesús hacia todo tipo de necesidades y personas, y vemos el impacto que Él ocasionó, esos evangelios nos dejan ver que la mente de Cristo poseía maravillosas virtudes. Maravillosas virtudes. Cuando vino este pensamiento a mi vida, empecé a notar lo que te comparto ahora. Las maravillosas virtudes de la mente de Jesús. Sus pensamientos eran justos. Estaban cargados de una sabiduría. Esa mente estaba gobernada por una sabiduría impecable. Sabía cómo responder y sabía cuándo callar. Sabía qué palabras decir, cómo llegar al alma y al corazón hasta aún más duro, más entenebrecido. Sus pensamientos eran profundos. Llegaban al alma más oscura y más abatida. Sus pensamientos estaban gobernados por una obediencia al Padre incondicional. Decía, yo no hago nada por mi propia cuenta, no digo nada por mi propia cuenta. Yo solo lo que recibo y veo de papá, eso es lo que estoy consagrado a hacer. De ahí es su éxito, de ahí su impacto. La mente de Jesús estaba gobernada por el buen juicio, gobernada por un discernimiento apropiado para todas las circunstancias. Esa mente de Jesús también estaba gobernada por una compasión sin límite, por un amor que nada lo conquistaba.
Esa mente estaba gobernada por una misericordia incalculable. Él tenía una mente marcada por la belleza. La mente de Jesús era bella. Por eso sus palabras conquistaban el alma y el corazón. Por eso él tenía como un dominio de todos los ejemplos de la vida cotidiana. Y de repente para transmitir un mensaje usaba el ejemplo de un pescador o de un labrador o el de una fruta o el de una semillita. Su mente estaba conectada con la belleza de la creación. Era precioso. Gobernada por la bondad, por una empatía con las necesidades del ser humano increíble, a tal punto que cuando iba rodeado de multitud y una mujer que hacía 18 años que sufría una pérdida y una hemorragia de sangre y había gastado todo su dinero, en medio del apretujón, él sintió cuando esa mujer tocó el borde de su manto y salió de él un poder que la sanó a esa mujer. La empatía de Jesús fue tremenda y maravillosa, fruto de su mente preciosa. Una mente gobernada por la humildad, con una vocación al servicio y también al gozo. Jesús era alguien lleno y pleno de gozo. Todas estas virtudes fueron el resultado, dijo él, de su unión con el Padre. Por eso dijo en un momento, yo y el Padre uno somos, uno somos. Entonces va y viene la revelación, el pensamiento, el buen juicio, la palabra oportuna. Todas estas virtudes son el resultado de eso. Obviamente que de ahí viene ese impacto cautivante y trascendente para toda la humanidad. Y el quiebre de la humanidad en el antes y el después de Cristo. Es así. Ahora, amados, esas virtudes de la mente de Cristo están a nuestro alcance. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo a partir de ese encuentro arrojado a los pies de Jesús, consciente de nuestra miseria, pero esperanzados en el toque amoroso y transformador de Él en nuestras vidas. Esas virtudes, amados, están a nuestro alcance. Y también en nosotros se van a desarrollar en la medida que seamos unos con Cristo como Él es uno como papá. Ahora bien, quiero ir al punto. De todas esas virtudes preciosas de Jesús, la que sentí de parte del Señor es compartirte acerca de la pureza de la mente de Jesús, la pureza. Seguramente en este tiempo vendrá en tu mente y corazón significados de pureza o versos bíblicos acerca de la pureza. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la pureza. No tiene mucho que decir, ya lo dijo. Entonces yo quisiera, muy similar a la semana pasada, responder a 3 preguntas en torno a la pureza. La primera pregunta que quiero responder a través de la palabra del Señor justamente es ¿qué dice la Biblia sobre la pureza? ¿Qué dice la Biblia sobre la pureza? Y Dios me llevó al comienzo, cautivó mi corazón con el inicio. En la creación todo fue originalmente puro y limpio. Todo lo que Dios creó, ese diseño original estaba cargado de una pureza, no solo de perfección, de sabiduría, de ideas maravillosas, de poner un poder en todo lo creado que viene hasta hoy. Ponete a pensar que la semilla original, ¿no?, de los árboles que vemos alrededor, vino del primer árbol que Dios creó, que dio semilla, y esa semilla se multiplicó hasta hoy por miles de años. El poder que había ahí. Pero todo lo que rodeaba la creación, una pureza maravillosa de parte de Dios. No existía el pecado en ninguna de sus desagradables manifestaciones que hoy conocemos. No lo existía. Por eso era todo tan pleno, tan perfecto, tan puro. No existía ni la muerte porque el pecado no estaba. No existía ni la enfermedad. No existía ni la corrupción, ni la decadencia, ni la contaminación, ni la violencia, que son frutos directos
del pecado, del alejamiento, de la pureza de Dios y de los planes de Dios para con nuestra vida. Dios creó y crea todas las cosas puras porque Él es puro. Él cuando terminó de la creación en el sexto día, terminó de crear al hombre, dice que miró y vio que era bueno en gran manera. Ahí está la pureza. Bueno en gran manera. Todo estaba diseñado en perfectas condiciones para que seamos felices y plenos. Por lo tanto, la Biblia afirma que Dios es puro y todo lo que hace y crea es puro. Fíjate qué lindo para ponerle un respaldo bíblico a este relato tan conocido, pero me sirve para construir el concepto de pureza. Salmos 145, versículo 17, dice: el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. No solo que en la creación todo fue originalmente puro y bueno, sino que esencialmente y especialmente nosotros, la raza humana, originalmente fue pura. Creados a imagen y semejanza de Dios. Libre de malas intenciones. Dentro nuestro, dentro del ser humano, está el ADN conectado con el primer ser humano que clama por algo que hemos perdido, que se llama pureza. El ser humano en su misma creación a imagen de Dios estaba tan pleno y era tan puro. Era libre de las malas intenciones. No había pensamientos perversos, ni utilitarios, ni desviados, ni torcidos. No existía. No existía. La pureza le permitía disfrutar de Dios en completa plenitud. Dice el capítulo 3, versículo 8 de Génesis que Dios descendía al atardecer al huerto y se paseaba al aire libre. ¿Por qué? Porque el ser humano era puro y Dios era puro. Vuelvo a decirte algo que tomé nota aquí. Nuestra memoria racial, nuestro ADN, conectado con esa primera creación, está clamando dentro nuestro por ser las buenas personas que fuimos en el diseño original. Hay un vacío y una necesidad dentro que le cuesta mucho al ser humano darse cuenta que es esa falta de pureza, de esa perfección original que hemos tenido. Y tratamos de llenarlas de múltiples formas y ninguna logra lo que se está buscando. Todos deseamos realmente ser buenas personas, conectados con esa pureza original que perdimos. Pero sufrimos la frustración y el fracaso de no lograrlo por nuestro propio esfuerzo. No llegamos a ser el excelente y buen papá que queremos por nuestros propios esfuerzos. Siempre nos falta algo. Nuestras palabras están cargadas de errores, nuestros juicios están cargados de prejuicios. Estamos inclinados a pensar torcido, inclinados a dejarnos guiar por palabras, imágenes y propuestas indecentes. Y queremos ser mejores, pero siempre hay algo que ensucia y embarra la cancha. Vivimos el fracaso, el sufrimiento y la frustración de no alcanzarlo, porque justamente nuestro pecado y la maldad que nos rodea impide y nos condicionan continuamente. Y por lo tanto no logramos ser las personas que deseamos y tampoco logramos el nivel de cambio que queremos. Otra cosa que dice la Biblia acerca de la pureza es que el llamado es permanente a ser puros. No tenemos tiempo para ver todo lo que la Biblia dice acerca de eso, pero hay un pasaje icónico que se encuentra en el Salmo, capítulo 15, versículo 1 al 3. Y vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice el salmista: dime Dios, ¿quién puede vivir? Ahí está el deseo. Ahí está lo innato que perdimos, la pérdida racial. Pero se había descubierto que eso era estar en la presencia pura del Señor y disfrutarlo a Él, porque el pecado nos separa de la pureza de Dios. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en el monte santo, en tu santidad? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia,
Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Y entonces ahí te das cuenta y nos damos cuenta que la Biblia nos está seduciendo a recuperar la pureza que teníamos como raza, pero hemos perdido. Y da el indicio, enfatiza en la importancia de tener un corazón puro. Allí enfatiza en la importancia de cultivar pensamientos puros. Y también enfatiza en la importancia de realizar acciones puras, como decíamos la semana pasada. ¿Por qué es importante tener la mente de Cristo? Porque lo que pensamos determina lo que somos, hacemos, decimos, elegimos, y nuestro destino, y nuestro carácter. Entonces, claro, nos llama a ser personas que podamos bendecir con palabras puras que sanan, que en lugar de destruir a un hijo retándolo mal retado, en lugar de criticar en cualquier área de la vida, nuestras palabras sean aquellas que, por ser puras, edifican, sanan, alegran, dan visión. La palabra sigue diciendo que somos llamados para evitar todas las cosas horribles derivadas del pecado en el área sexual. Somos llamados a una pureza sexual que el ser humano original la tenía. Por eso cuando cayeron en pecado y se ven entre ellos, se avergonzaron porque ya se vieron como un objeto para el propio deseo y placer. Propio deseo y placer. Es un llamado a la pureza sexual, a la pureza en nuestras relaciones. La Biblia es hermosa. Y de hecho, como dije antes, Jesús modeló esa mente pura. Ahora, segunda pregunta para responder. ¿Cuáles son los beneficios de la pureza? ¿Cuáles son esos beneficios que vienen por tener una mente pura, purificada, que se refleja en todo lo que vamos a hacer, decir, decidir, pronunciar, elegir? Y aparece algo muy lindo aquí. Yo te lo tengo que leer porque la lista no es corta. Pero te lo leo, en alguno voy a elegir un pasaje bíblico para respaldarlo, pero si tuviéramos que respaldar cada una de ellas, obviamente que no nos vamos más y el día se puso lindo, ¿no? Entonces pensamos en el almuerzo y en la linda tarde que podemos pasar. Pero mira, beneficios de la pureza. Una mente pura nos permite tomar decisiones más sabias. Cuando la mente no está afectada por la maldad, por el odio, por el rencor, por intereses egoístas, ¿bien? Por ambiciones desmedidas. Esa mente nos va a permitir a tomar decisiones sabias y justas. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito ¿para quiénes? Para los íntegros, para los puros. Y además es escudo a los de conducta intachable. Por eso que primer beneficio, una mente pura nos permite tomar decisiones sabias y justas a la luz de la sabiduría de Dios y la pureza de Dios. Otro beneficio de la mente pura es que nos permite construir relaciones obviamente más saludables y significativas. 1 Corintios capítulo 13, en el gran himno del amor, nos asegura que podemos ser capaces de amar y perdonar sin condición cuando tenemos una mente pura y Cristo gobierna nuestros corazones. Por eso, mejores relaciones. Una mente pura va a derivar en permitirnos mantener aún mejor la salud física y la salud emocional. Y eso está conectado porque lo que pensamos terminamos siendo y condicionan nuestra salud, nuestro estrés, nuestras angustias. Y hay un pasaje ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 30, que dice, la mente sana vivifica el cuerpo. Por el contrario, la envidia corroe los huesos. ¿Y por qué podemos mantener una mente sana que se expresa en salud física y emocional? Porque ya no estamos estresados por esos malos pensamientos, por los prejuicios, por lo negativo que nosotros va a producir. Temores, ansiedades, depresiones. La lista sigue. Beneficios de una mente pura, como la del original que hemos perdido. Y
y hay algo dentro que clama por eso que hemos perdido. Pongámosles nombre, pureza, pureza. Otra, una mente pura nos permite influir positivamente en nuestra comunidad. Imagínate, cuando vos ves una persona que la ves pura de corazón, está en su mirada, en sus palabras, en decisiones, cómo te inspira, cómo te eleva, cómo te anima a ser. Si eso se multiplicara, si nos multiplicáramos, cambiamos ambientes, amados, porque somos capaces de amar y servir sin condiciones a otros. Hay iniciativas impensadas. Una mente pura nos permite influir positivamente en la próxima generación. Estos niños que están acá y preadolescentes, si nos ven a nosotros, si ven en nuestros ojos una mirada pura, una expresión pura, intenciones puras, actitudes puras, esos niños están cultivando un modelo de adulto que van a querer seguir, porque van a ver el resultado de esa pureza en nuestras vidas y van a ver lo bello que es eso y nos van a imitar. Por eso dice la Biblia en Proverbios 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino, en el camino correcto, dice la NBI, y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Por qué? Porque fue instruido en lo puro, porque fue instruido en lo justo, en lo correcto. La mente pura va a afectar a las nuevas generaciones. Eso es precioso. La lista sigue, gente, ¿eh? Tengo que elegir los minutos. Una mente pura es capaz de discernir la visión de Dios. Es receptiva a la visión de Dios y los sueños de Dios para nuestra vida. El estar libre de impurezas, de malos pensamientos, de prejuicios, de desvíos, de perversiones, es una mente pura que puede ver lo que Dios ve, que puede captar el sueño de Dios para nuestra vida, que puede captar la guía clara del Señor para las cosas que tenemos que resolver. Eso es el resultado de tener una mente despejada de toda maldad, de todo lo que daña y contamina. Una mente pura es capaz, por lo tanto, de discernir la voz de Dios y distinguirla entre muchas otras voces que conquistan y luchan para captar nuestra atención y llevarnos a los errores de una mentalidad caída que gobierna este mundo y deriva en la violencia, en todo lo que hemos hablado la semana pasada. Entonces, la mente pura es el caldo de cultivo para escuchar la voz de Dios, para escuchar la guía de Dios y escucharla claramente, aun cuando tenemos por delante algo que parece que no se va a resolver, algo que parece que es el gran obstáculo, pero Dios para eso también tiene respuestas. Una mente pura es capaz de crear como Dios crea y de soñar los sueños de Dios, porque hay una conexión tan pura entre el puro y la pureza que Él genera en nosotros, que nada impide que todo ese potencial creativo sea también parte de nuestra vida. Y acá necesito mencionar un libro que estamos leyendo y que en algún momento también va a llegar a todos nosotros si querés sumarte, que es una jornada de 40 días para aprender a hacer círculos de oración alrededor de las cosas que Dios pone en nosotros y orar hasta que Dios cumpla lo que ha puesto en nuestro corazón. Y en un momento hacía un planteo de que no se compara absolutamente para nada el alcance de las buenas ideas de nosotros en comparación de las grandes ideas de Dios. ¿Se entiende? Las buenas ideas nuestras son cortas. Son de corto plazo. Las grandes ideas que vienen de la mente pura conectada con la pureza de Dios son las que hacen las grandes diferencias. Y hay unos testimonios hermosos en ese libro que te evidencia cómo en una vida común y corriente como nosotros, cuando hay una mente pura y captamos las grandes ideas de Dios, pueden vivirse transformaciones impensadas realmente. Te estoy hablando de cosas que han impactado naciones. Vamos a responder la tercera. La tercera. ¿Cómo se obtiene la pureza? Esa pureza que hemos perdido del original.
Eso por lo cual nuestro corazón late y hoy sí sabemos que hemos perdido esa pureza que da pie a todos estos beneficios y que nos trae una conexión tan perfecta con el Señor y que sus grandes ideas son parte de nuestra vida y las grandes virtudes son parte de nuestra vida para todos los beneficios que hemos hablado, ¿no? Y la respuesta es clara. La pureza se logra con una purificación. Porque estamos contaminados, porque nos hemos permitido ver cosas en la vida que no han sido las debidas, porque nos hemos expuesto a situaciones y a lugares donde no hemos tenido que estar allí, porque tal vez hemos sido víctimas de la mente torcida y pervertida de otros que también han afectado sobre nosotros. Y entonces entre la mente impura de otros y nuestra propia mente impura, es un caldo de cultivo para todas las cosas feas de la vida. Y de eso necesitamos ser purificados desde nuestra mente. Tener una mente pura con una purificación. Y eso es una promesa de la palabra de Dios para nosotros. Que Dios iba a derramar un espíritu, su propio espíritu, el Espíritu Santo, para purificarnos de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras maldades, de todos nuestros desvíos, de todas las imágenes que hemos visto que no tendríamos que haber visto, pero Él purifica y es una promesa. Varias veces lo dice la palabra del Señor, pero elijo este pasaje, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. En la palabra de Dios para todo, en esa versión, no sé si los chicos las encontraron, pero quiero ir al ritmo de lo que están proyectando. Comienzo a leer en la palabra de Dios para todo. Dice, entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Lo haré de manera que vivas por mis leyes buenas, perfectas, puras, y para que obedezcan mis reglamentos beneficiosos, para que puedas vivir la vida que clama tu ser interior. Hay una versión que sé que a los chicos les cuesta, no lo tienen a mano, que es la Nueva Biblia Viva, y lo dice en estos términos. Dice, entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios, su inmundicia será lavada, y sus homenajes a los ídolos será cosa del pasado, y les daré un corazón nuevo, y esta es la frase que me gusta, les daré intenciones nuevas, intenciones rectas, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré sus corazones de piedras, sus corazones tercos, sus corazones insensibles y puede ser contaminados y todo lo que sabemos, torcidos, afectados. Y les daré nuevos corazones llenos de amor y de buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Amados, hay una promesa de parte del Señor para una realidad que nos atañe a todos. Nuestras mentes y pensamientos, por el mundo en que vivimos, por el trayecto de vida que hemos tenido hasta acá, están contaminados. Hay mucha impureza. Están cargados de cosas que si hubiéramos tenido la oportunidad de evitarlas, no nos hubieran dañado tanto. Y la promesa es que Dios nos puede purificar la mente, el corazón, esparcir agua limpia, su Espíritu Santo sobre nosotros. Si la Biblia terminara en los Evangelios, nos dejaría una sensación de que el ser humano no puede cambiar. Cuando lees los evangelios ves que los discípulos de Jesús, caminando al lado de Jesús, viendo lo que Él hacía, siendo impactados por su mensaje, su palabra, su mirada y todo, estaban marcados por sus luchas de poderes. Jesús en un momento tuvo que parar en el camino
y darse vuelta y decirles qué venían hablando en el camino, porque dice la palabra que venían discutiendo quién era el más importante. Imagínate si terminara la Biblia ahí. Sí, qué lindo Jesús, qué impactante, pero mirá los tipos que lo siguen, son iguales. Vemos a un Pedro que le decía de boca para afuera, o porque no tenía la fuerza para poder lograrlo: Señor, contigo muero, contigo hasta la muerte. Y resulta que cuando viene una mujer, una sierva, y le dice, vos estabas con Jesús, empieza a negarlo y empieza a decir que no lo conocía 1, 2, 3 veces, hasta insultar y pedir, invocar maldiciones sobre su vida, que si había conocido a ese Jesús, la maldición cayera sobre él. Qué desalentador sería si la Biblia termina ahí, ¿no? O ese mismo Pedro, que cuando lo vienen a buscar a Jesús, lo primero que hace es agarrar una espada y tirarle el lanzazo contra el medio de la cabeza del tipo que lo estaba agarrando a Jesús, y porque el tipo se corre, le corta la oreja, si no se la clava en el medio del mate. Resolviendo las cosas de esa manera. O cuando aquellos que pasaban por Samaria y Jesús hizo milagros y les habló y no respondieron, dijeron, maestro, ¿querés que mandemos que venga fuego del cielo y los consuma estos cochinos? Si hubiera terminado ahí, el relato de la historia de Jesús sería desalentador. Pero lo maravilloso es que la Biblia se siguió escribiendo y la historia siguió ocurriendo. Y Jesús le dijo, muchachos, yo les doy una tarea, vayan y bendigan el mundo hasta el fin de los tiempos, pero no vayan a hacerlo como son ahora, porque no van a llegar a ningún lado. Aguarden hasta ser investidos del poder de lo alto. Voy a cumplir en ustedes la promesa de derramar sobre vosotros agua limpia y los voy a purificar de todos sus pecados, voy a purificar sus mentes, voy a purificar sus corazones, y a partir de ahí van a salir renovados a conquistar el mundo. Yo quiero invitarle a los chicos que pasen, porque hay un coro que cantamos antes de este tiempo muy hermoso acerca de la obra del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones para purificarnos de nuestros pensamientos sigue cumpliéndose. Y esos discípulos que se dieron cuenta de su miseria y se dieron cuenta que a pesar de caminar con Jesús, la iglesia viviente era Jesús. Nosotros venimos hasta la iglesia, pero Jesús era la iglesia viviente, todo el tiempo en la iglesia con Jesús, todo el tiempo en la iglesia con Jesús. Pero seguían siendo los mismos violentos, seguían siendo los mismos arremetidos, seguían siendo los mismos egocéntricos de autointerés hacia sí mismos, seguían pidiendo que baje fuego del cielo, seguían sacando la espada y cortando cabezas, seguían negando, porque los pensamientos todavía no habían sido purificados, y para que una mente sea pura, el corazón tiene que ser puro. Yo recuerdo una etapa de mi vida cuando sentía vergüenza de mí mismo. Me había prestado a ver cosas que no tendría que haber visto. Iba por la calle luchando con pensamientos que deshonraban a mi Señor. Pensamientos de venganza, pensamientos muchas veces de retribuir lo que recibía. Me presté a ver cosas que solo el Señor fue, con el Espíritu Santo, quien pudo limpiarlo realmente. Y yo estoy seguro que tan humano como yo, también vos lo sos. Y que luchamos con pensamientos, y que luchamos con cosas contaminadas, y que luchamos con prejuicios, y que luchamos con una mente de venganza, y que luchamos con una mente de amargura, y que luchamos con una mente de querer sobresalir y ser el mejor.
Y que luchamos con querer pisarle al otro porque está tocando mis intereses. Y que luchamos y luchamos. ¿Dónde está la lucha? Acá, acá. Luchamos con la lujuria. Y todo eso sabemos que nos va contaminando y se hace pesada la vida y a veces nos avergonzamos del Señor, nos sentimos lejos. ¿Y con qué ojos miramos a nuestros hijos si vengo de la calle de hacer tal o cual cosa y le estoy pidiendo que le diga a su mamá y sea respetuoso cuando yo fui respetuoso en la calle? Y tantas cosas, y vivimos como en una cuestión que parece que es sin salida, que no sabemos cómo salir de eso. Pero la promesa sigue vigente. Y cuando entré en una temporada donde Dios dijo, a este lo voy a cambiar, y me expuso una temporada de mensajes constantes que hablaban de consagrar mi mente, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de que limpie mi corazón, que me reseté por completo. Y yo buscaba y respondía, porque había una promesa: esparciré agua limpia sobre sus vidas y los purificaré y los limpiaré, y pondré buenas intenciones y un corazón recto, y van a tener la capacidad de hacer todo lo que yo diseñé para que puedan vivir todos los propósitos. Y lo buscaba hasta que un día el Señor lo hizo. Créeme que hay experiencias a partir de las cuales ya no somos los mismos. Y eso tiene nombre. Eso es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así como transformó la manera de pensar de los discípulos y su forma de actuar, y ellos después pusieron su vida y le he hecho, y te das cuenta todo lo que fue. Cambiaron. Ahora estaban gobernados por el amor, gobernados por el mismo actitud de servicio de Jesús, por la misma entrega, por las mismas palabras de bendición, por los mismos rostros que inspiraban. Decían aquellos que lo habían apresado, se dieron cuenta que habían estado con Jesús, porque hay toda una cuestión ahí de transformación preciosa. Yo te quiero invitar a ponerte en pie. ¿Y sabes qué? Leía algo que no lo puedo dejar de decir. Alguien dijo sabiamente que tenemos que descubrir 3 cosas nosotros. Primero, descubrir cuán bello es Jesús. La segunda cosa que tenemos que descubrir o redescubrir, por si a veces la tapamos, es lo feos que por dentro somos. Y las cosas que nuestras mentes piensan y están cautivadas y contaminadas. Pero la tercera cosa que tenemos que descubrir, amados, es el poder del Espíritu Santo de Dios para purificar nuestra mente, nuestros pensamientos, de todos esos defectos, esas distorsiones, esas lujurias, esos malos pensamientos, esos sentimientos de venganza, esas palabras y pensamientos corrompidos. Y que eso solo lo hace ese poder del Espíritu Santo. Y vamos a cantar esta alabanza que habla de ese espíritu que dispersa las tinieblas y que desciende como paloma, como pasó con el mismo Jesús. Por eso fue quien fue. Él mismo mostró la necesidad de la plenitud del Espíritu como un ejemplo que nosotros teníamos que seguir para tener esa mente pura, ese corazón puro. Y yo te quiero animar a algo mientras cantemos esta alabanza. Si Dios habló a tu corazón, si Dios por un lado te permitió ver otra vez las cosas con las que venís luchando, y esto es de valentía, esto es de intensidad, esto es la oportunidad de reconocer para vivir lo que necesitamos. Y si estás luchando con pensamientos que no son los correctos, pensamientos contaminados, pensamientos torcidos, por favor, no tengas vergüenza. Yo te invito a venir al altar y te invito a venir a derramarte acá y decirle: Señor, perdóname, Señor. Señor, purifica mi corazón. Espíritu Santo, derramate sobre mi vida.
Señor, necesito que me limpies de estos recuerdos tan sucios. Necesito purificarme de estos pensamientos tan indignos y aprovechar la oferta. Aprovechar los brazos del Señor abiertos y te dice: yo voy a cumplir esta promesa. Cuando hice esta promesa también pensaba en vos. También sabía que ibas a caer. También sabía que te ibas a tropezar. También sabía que te ibas a contaminar. También sabía que ibas a vivir cuestiones miserables. Pero yo te puedo sacar de ahí. Yo te puedo renovar. Yo te puedo restaurar. Así que te animo que si Dios tocó tu corazón, no te vayas de igual manera. Y el altar está abierto para que puedas venir y decirle con todo tu cuerpo: Señor, purifícame. Señor, líbrame de todo esto. Señor, quiero tener la mente de Cristo. Quiero tener un corazón puro. Quiero ya mirarme a mí mismo y saber que ahora te honro con mis pensamientos. Que ahora yo puedo inspirar a otros con la nueva manera de pensar y de ser que tengo. La promesa está hecha, gente. Derramaré sobre vosotros agua limpia, agua pura, y los purificaré de todos sus pecados, los purificaré de todos sus pensamientos, y le daré un nuevo corazón, y le daré mis buenas intenciones, y le daré la capacidad de hacer mi voluntad tan buena en el cielo para que se haga aquí en la tierra. Y los llenaré de buenos pensamientos, de buenos estímulos. Limpiaré las cosas del pasado y haré las cosas nuevas. Así que, amado, si Dios te está llamando, no dudes, por favor. Yo doy gracias a Dios porque escuché esa voz y tantas veces me la dijo, tantas veces dije: Señor, esto lo quiero para mi vida. Y sé que es posible que Dios purifique una mente. Sé que Dios es posible que purifique un pasado. Sé que es posible que Dios dé un nuevo corazón. Así que mientras cantamos, el altar está abierto. Y voy a pedir a los pastores y líderes, por favor, que pasen y acompañemos a quienes están tomando esta maravillosa decisión. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Divino, sopla, Señor, en este lugar. Sos soberano. Derrámate entre nosotros y purifícanos, Señor, de todas esas imágenes, de todas esas situaciones en la vida a las que nos hemos expuesto y que nos siguen persiguiendo, que nos siguen condicionando. Señor, en el nombre de Jesús, sopla sobre nosotros, Espíritu Santo, cumpliendo esa promesa preciosa, Señor. Dijiste: yo los voy a investir de una pureza, de un poder maravilloso. Yo sí que puedo hacer las cosas nuevas. Yo sí que puedo revertir esos pensamientos. Señor, comienza a eliminar pensamientos de venganza, comienza a eliminar pensamientos de rencor, comienza a purificar esos pensamientos de amargura que condicionan tanto, Señor. Sopla, Espíritu Santo, como lo hiciste en ese día del Pentecostés. Hazte presente entre nosotros. Derrámate entre nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oh, Señor, haz esa obra. Cumple esa promesa, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amados, el altar sigue abierto si Dios te llama a hacer.